Un saludo, mi nombre es Michelle Correia y el día de hoy les voy a hablar sobre el efecto del voltaje y el electrolito en la morfología y comportamiento de la corrosión de capas nanoestructuradas de titanio en sustratos de titanio 6, aluminio 4 vanadio para uso biomédico. Sabemos que la fabricación y mejora de prótesis e implantes significa uno de los mayores avances para la ciencia y la medicina, puesto que asegura mejorar la calidad de vida del paciente y extender la tasa de mortalidad sobre la población, ya que busca mejorar a corto y largo plazo la osteointegración, y esto lo definimos como una conexión directa, estructural y funcional entre el hueso vivo y una superficie de prótesis sometida a una carga funcional. De la biografía, sabemos que los autores establecen como diámetro óptimo de los nanotubos entre 30 y 100 nanómetros, por lo que la fabricación de nanotubos de titanio utiliza como material base las aleaciones de titanio, especialmente titanio 6 aluminio 4 vanadio, puesto que posee una excelente biocompatibilidad. Y esto se realiza a través del proceso de anodizado, el cual es un proceso electrolítico de pasivación, donde se busca incrementar el espesor natural o la capa natural de óxido de una superficie metálica. El crecimiento puede ser nanoporoso o nanotubular, y esto va a depender de la existencia o no de espacios intertubulares. Se ha detectado en investigaciones previas realizadas por el Centro de Estudio de Corrosión de la UNEXPO en conjunto con especialistas del Servicio de Traumatología del Hospital Ullapar que las fallas típicas presentadas en las prótesis e implantes ortopédicos están relacionadas principalmente a dos factores, que son el deterioro de la superficie y los problemas de integración, por lo que se plantea capas nanoestructuradas de titanio como alternativa de mejora y disminución de dichas fallas. Entonces, considerando que estos materiales nanoestructurados estarán expuestos a fluidos altamente corrosivos, como lo es la sangre, es necesario evaluar el comportamiento, ya que una superficie bioactiva como la titania requiere una alta resistencia a la corrosión para reducir la liberación de iones metálicos en el cuerpo, especialmente el ataque del ion fluoruro sobre el entorno y sobre la posición ósea, ya que es vital para lograr un postoperatorio con éxito. Entonces, el estudio de los parámetros nos va a determinar si incrementa o disminuye la resistencia a la corrosión, y adicionalmente es importante lograr que no haya una interacción de dicho ion, puesto que tiene una alta afinidad con el ion titanio. Entonces se formaría el hexafluoruro de titanio, que es un compuesto intermedio que interviene o interrumpe la formación de los osteoblastos, que son las células encargadas de la síntesis de la matriz ósea, es decir, están involucrados en su desarrollo y crecimiento. Para dar respuesta a este estudio, se plantea el objetivo general: evaluar el efecto del electrolito y el voltaje anodizado sobre la morfología y resistencia a la corrosión de capas nanoestructuradas en sustratos de titanio 6, aluminio 4 vanadio para uso biomédico. Y como objetivos específicos, establecer los parámetros de control y operativos para el proceso de anodizado electroquímico, determinar el efecto del voltaje de anodizado y el electrolito sobre la formación de los nanotubos de titanio mediante la técnica de microscopía electrónica de barrido y con apoyo del software de análisis de imagen J. Evaluar el efecto de la variación del electrolito y el voltaje sobre la resistencia a la corrosión del sistema sustrato-capa de nanotubos de titanio a través de la técnica de espectroscopía de impedancia electroquímica EIS. Y por último, evaluar el efecto de la variación del electrolito y el voltaje sobre la resistencia a la corrosión del sistema sustrato-capa de nanotubos de titanio aplicando la técnica de resistencia a la polarización lineal o RP. Metodología. Para establecer los parámetros de control operativos, primero se realiza una revisión bibliográfica, se establecen cuáles son los operativos y cuáles son de control, se realiza una clasificación y por último una tabulación de los mismos. Para determinar el efecto del voltaje y el electrolito sobre la formación de nanotubos de titanio, mediante la técnica de microscopía electrónica de barrido, con apoyo del software de análisis de imagen, primero se realiza una preparación metalográfica de las piezas de titanio a través del desbaste. Esto se realiza con lijas de carburo de silicio de 60, 120, 240, 320, 400 y 600. Posteriormente se realiza el proceso de anodizado. Para ello se utiliza como cátodo un electrodo de platino, como ánodo la muestra de titanio, y al terminar el proceso se obtienen piezas con una capa superficial coloreada. Se realiza el proceso de neutralizado para la tercera generación y por último se realiza un decapado con agua destilada por 5 minutos. Hablemos un poco sobre los electrolitos. Los electrolitos se
clasifican en 4 generaciones. La primera generación son soluciones acuosas con fluoruro de hidrógeno o ácido fluorhídrico. La segunda generación se utilizan soluciones acuosas, pero esta vez sustituyen el ácido fluorhídrico por sales de fluoruro. En una tercera generación se utilizan sales de fluoruro, compuestos orgánicos y agua. Y en la cuarta generación se busca tener soluciones libres de fluoruro, por lo que se utiliza únicamente ácidos. Estos ácidos pueden ser de carácter orgánico como de carácter inorgánico. Pero en estos momentos existe una gran controversia con estos electrolitos, ya que continúa en estudios el mecanismo de formación de los nanotubos. Para este estudio se va a utilizar electrolitos de tercera y de cuarta generación, por lo que las condiciones en estudio son el blanco, que es una muestra sin anodizar. La condición B es un anodizado con glicerol a 20 voltios. La condición C es un anodizado con glicerol a 30 voltios. La condición D es un anodizado con ácido perclórico a 10 voltios. Y la condición E es un anodizado con ácido perclórico a 15 voltios. En las imágenes se pueden observar las piezas después del anodizado. Estas piezas son llevadas al microscopio electrónico y se utiliza para poder observar si hay formación o no de los nanotubos y además obtener una medición de los mismos. Para evaluar el efecto de la variación en el electrolito sobre la resistencia a la corrosión del sistema sustrato-capa, se utilizan técnicas electroquímicas. Para esto se realiza un montaje como el mostrado en la figura y se utiliza cloruro de sodio como electrolito al 0.9%, se utilizó Calomel como electrodo de referencia. Se realiza el contacto con el capilar de Lugin, el cual también está lleno de esta solución electrolítica. Se utilizó grafito como contraelectrodo y se utilizaron parámetros muy específicos, que fue pH entre 7 y 7.5 y la temperatura de 37 a 37.5, esto con la finalidad de simular las condiciones corporales humanas. Se realizó con el potenciostato Ganri, que es el que tenemos disponible en el laboratorio, y se planteó el circuito, que sería potencial de circuito abierto. Posteriormente se realiza el ACE o la espectroscopía de impedancia electroquímica y por último se realiza el RP o resistencia a la polarización lineal. Para los resultados, para la tercera generación tenemos que los parámetros operativos son temperatura ambiente entre 25 y 27 grados, el pH del electrolito 6.26, la edad del mismo es menor a 24 horas y la densidad de corriente de 0.5 A. Como parámetro de control tenemos el tiempo, que es 1 hora, los voltajes, que es entre 20 y 30 voltios, la distancia ánodo-cátodo de 1 centímetro, la sal de fluoruro empleada es fluoruro de amonio y las proporciones serían 75% glicerina, 24.5% de agua y 0.5% de fluoruro de amonio. Para la cuarta generación tenemos como parámetro operativo la temperatura igual ambiente, el pH 1.57, el del electrolito no aplica, y la densidad de corriente de 0.5 A. Como parámetros de control tenemos tiempo de anodizado 5 segundos, el voltaje 10 y 15, la distancia ánodo-cátodo 1 centímetro y la concentración 0,05 molar. Para determinar el efecto del voltaje del electrolito sobre la formación de los nanotubos de titanio a través de la técnica de microscopía electrónica, se obtuvo que para la tercera generación se obtienen tanto a 20 como a 30 voltios nanotubos de dióxido de titanio. Para 20 voltios tenemos nanotubos con tendencia circular, mientras que para 30 voltios se pierde dicha tendencia y pasamos a una tendencia rectangular o trapezoidal. Adicionalmente se realiza la medición del diámetro interno, del diámetro externo y a través de las diferencias se obtiene el espesor del mismo. Aquí se pueden observar imágenes de la condición B a 100.000 y a 50.000 X, donde se puede observar perfectamente la formación de los mismos. En esta imagen les estoy mostrando dos diferentes zonas y se pueden observar que la solubilidad entre una y otra son diferentes. Esto es porque el titanio 6 aluminio 4 vanadio es una aleación de tipo bifásica, es decir, tiene fases alfa y fases beta, donde la solubilidad en la fase beta va a ser mayor y va a haber mayor difusividad de átomos de titanio sobre el mismo. Entonces, el crecimiento nanotubular no va a ser igual. Aquí tenemos el EDS. Para 20 voltios tenemos que el oxígeno es de 24.5%, el fluoruro nos comprueba la presencia del hexafluoruro de titanio, pero a un grado bastante bajo,
que es de 5.4%, y el titanio en su proporción mayoritaria es de 60.12%, mientras que para 30 voltios tenemos oxígeno a 29.13%, el fluoruro a 4.97% y el titanio a 58.6%. Obtenemos que el diámetro interno es de 109,36 nanómetros, diámetro externo 157,33 y el espesor de 20.29. Mientras que para 30 voltios tenemos un diámetro interno de 131,95 nanómetros, el diámetro externo 191,47 y el espesor de 29.76, por lo que se comprueba que a medida que se incrementa el voltaje, el diámetro de los nanotubos es directamente proporcional. Para cuarta generación, esta es una fotomicrografía de una muestra de cuarta generación donde se obtuvo que solamente se logró una formación de una capa barrera, es decir, que no se dio una formación nanotubular, y esto es debido a dos factores: el tiempo de anodizado y la formación de iones complejos. El tiempo de anodizado es porque no se tiene un criterio claro de cuál es el tiempo indicado del proceso de anodizado para obtener una formación de la capa nanoestructurada, puesto que algunos autores lo posicionan sobre los minutos, mientras que otros lo posicionan sobre los segundos. Y la formación de iones complejos es porque el ion clorato no va a permitir la formación de ciertos iones para que se dé el mecanismo necesario para la formación nanoestructurada. Se realiza un EDS donde se comprueba que las proporciones mayoritarias son de titanio, aluminio y oxígeno, por lo cual se comprueba que es una capa netamente barrera o capa de óxido. Aquí se pueden observar dos fotomicrografías de una pieza anodizada durante 10 minutos y una pieza anodizada durante 5 segundos, lo cual indica que no hubo una formación nanotubular. Para evaluar el efecto de la variación del electrolito y el voltaje sobre la resistencia a la corrosión del sistema sustrato-capa a través del ACE, aquí presentamos el Nisquik para tercera generación. Se puede notar que la condición C o de 30 voltios es la que tiene una mayor resistencia, seguida por la condición blanco o la A, y por último la condición 20 de 20 voltios o la condición B. Nótese la formación de semicírculos a altas frecuencias, y esto es generalmente asociado a la resistencia nanoestructural, además de la formación de un segundo semicírculo a partir de frecuencias medias, que está asociado a la resistividad que ejerce la capa dúplex o nanotubular a partir de la interacción de la capa y el electrolito. Adicionalmente, se observa una inclinación de 45 grados a baja frecuencia, lo cual indica que durante el tiempo de inmersión del ensayo en la solución fisiológica se dio el proceso de difusión de iones de sodio y cloruro. Adicionalmente, se presentan los gráficos de ángulo de fase y Bode, donde se puede observar que igualmente que la condición C o de 30 voltios es la que posee una mayor resistencia, y se presenta en el gráfico de ángulo de fase dos puntos de inflexión, y se presenta que el comportamiento de las condiciones A, B y C es parecido. Sin embargo, la mayor resistencia se presenta a 75 grados. Ahora se presenta el Nisquik para la cuarta generación, donde a diferencia de la tercera generación se puede notar que la condición de menor voltaje o la de 10 voltios es la que posee una mayor resistencia, seguida por el blanco y por último la condición de 15 voltios. Igualmente se presenta el gráfico de Bode y ángulo de fase, donde se corrobora igualmente gráficamente que la condición que tiene mayor resistencia es la de 10 voltios. Y se presentan dos puntos de inflexión, uno a 20 grados aproximadamente y uno a 73 grados aproximadamente. Se presentan los circuitos equivalentes, donde para el blanco vamos a tener la resistencia del electrolito, la resistencia del metal asociado a un elemento de fase constante y el Warburg propio del material o del comportamiento difusivo que va a tener el material. Para la tercera generación se presentan tres resistencias: sería la resistencia del electrolito, la resistencia de la capa barrera y la resistencia del metal, ambos relacionados a un elemento de fase constante, y igualmente el Warburg infinito característico. Y para la cuarta generación solamente vamos a tener tres resistencias, no vamos a tener un Warburg asociado y vamos a tener dos elementos de fase constante, y estos son la resistencia del electrolito, la resistencia de la capa barrera y la resistencia del metal, sin mostrar un Warburg. Se demuestra que la resistencia del metal es de 1500 ohmios por centímetro cuadrado, mientras que cuando se pasa a una condición B o de 20 voltios, la misma disminuye a 1200, pero al aumentar el voltaje vuelve a aumentar
hasta llegar a 2020 y para cuarta generación la resistencia de la capa aumenta hasta 7460 y después disminuye a 6850. Para evaluar el efecto de la variación del electrolito y el voltaje sobre la resistencia a la corrosión del sistema sustrato-capa de nanotubos de titanio, aplicando la técnica de resistencia a la polarización lineal, se puede comprobar a través de la gráfica y se establecen que se da un control mixto, es decir, que tanto el beta anódico como catódico sea igual a 0.12 y se puede observar que la condición glicerol de 20 voltios y la de ácido de 10 voltios son las que poseen una mayor resistencia en comparación a las otras condiciones, pero de por sí la condición blanco o la condición A ya presenta una excelente resistencia a la corrosión. Esta técnica se realiza con el fin de determinar experimentalmente los valores de I-core, E-core, RP y B-core. Y se puede demostrar que la condición A presenta una velocidad de corrosión de 0.43 y disminuye a 0.11, 0.17, 0.10 y 0.18. Es decir, que el proceso de anodizado se realiza, es una excelente opción para disminuir la velocidad de corrosión, puesto que disminuye hasta un 26% la misma. Conclusiones. Los parámetros de control para la tercera generación fueron 1 hora de anodizado, voltaje de 20 y 30, distancia de ánodo-cátodo 1 centímetro. Los parámetros operativos fueron la temperatura, el pH de 6.26 y la corriente de 0.5 A, mientras que para la cuarta generación fueron 5 segundos, voltaje de 10 y 15, igualmente la distancia ánodo-cátodo de 1 centímetro y los parámetros operativos fueron temperatura ambiente, pH ácido de 1.57 y una corriente de 0.5 A, mientras que el voltaje anodizado es directamente proporcional al diámetro interno y el espesor de pared de los nanotubos. Se obtuvieron diámetros de 109 y 131 nanómetros, espesores de 20 y 29 nanómetros para muestras anodizadas de 20 y 30 voltios respectivamente. No se obtuvo nanotubos a partir de los anodizados con el ácido fuerte ácido clorhídrico, por lo que no se pudo evaluar el efecto del tipo de electrolito sobre la morfología. La aleación titanio 6 aluminio 4 vanadio posee una excelente resistencia a la corrosión, sin embargo, la formación de una capa nanoestructural desde el proceso de anodizado electroquímico aumenta significativamente dicha capa. Y por último, el voltaje anodizado es inversamente proporcional a la resistencia a la corrosión de capas nanoestructuradas creadas, mientras que el tipo de electrolito empleado en el proceso anodizado no presenta una influencia significativa sobre la resistencia a la corrosión de las capas nanoestructuradas. Como recomendación, se plantea medir la longitud o el espesor de la capa nanoestructurada a través de un corte de la sección transversal de la pieza, a través de la criogenización con nitrógeno líquido, con el fin de relacionar el voltaje anodizado con el grosor de la capa de óxido formada según los electrolitos empleados en la investigación. Adicionalmente, se plantea plantear otro ácido fuerte como electrolito de cuarta generación, puesto que el ácido clorhídrico posee un mayor kPa, por lo cual es más agresivo para el sistema. Comparar diferentes concentraciones de ácido para el electrolito de cuarta generación, esto con el fin de observar su efecto sobre la morfología de la nanoestructura, e igualmente emplear ácidos del tipo orgánico. Realizar caracterización química por técnicas de mayor resolución como sería difracción de rayos X o espectroscopía de Raman y Auger de la capa de óxido formada sobre toda la superficie de la muestra para condiciones en estudio, con el fin de comprobar los compuestos formados en las mismas. Muchas gracias.